Ya está. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. La mesa de ahora ponía que íbamos a participar la Garbancita Ecológica, bueno, Pilar Galindo, pero queríamos informar, ya con la organización ya lo hemos comentado, que nosotros trabajamos en relación de responsabilidad compartida con los agricultores, entonces sobre todo con aquellos que no solamente se preocupan por hacer una agricultura ecológica buena y vender, sino que tienen una apuesta por la transformación social, pues nos gusta exponer conjuntamente nuestros puntos de vista, que sin ser idénticos, cada uno está desde su lugar y los dos trabajamos para la misma causa. Entonces le hemos pedido a Julián Ruiz, que es uno de los agricultores con los que trabajamos, que es de aquí, de Quero, de Toledo, pues que interviniera en esta mesa redonda. Nos ha dicho que le parecía bien, bueno, mesa redonda en esta mesa, y entonces pues hablará él en primer lugar y después hablaré yo. Yo hablo yo ya. Hola, buenas tardes. Soy Julián y básicamente soy un agricultor, y solo que me gusta intentar participar en estos foros o encuentros de cambio social, porque me gusta reivindicar, porque veo poco la parte agraria en todos los movimientos sociales. Creo que es imprescindible que cambie el campo si queremos cambiar de verdad la sociedad, y sobre todo si queremos cambiar la alimentación. O cambiamos los agricultores, o por mucho que se cree en una revolución, si ojalá existiera, si nosotros no volvemos un poco atrás, no vamos a ser capaces de ofertar a la sociedad la salud suficiente y la dignidad en la alimentación diaria. Entonces, bueno, solo me interesa pues decir que aquí estamos para insistir solamente en ese principio. Es fundamental que el campo pueda hacer productos, no los eslóganes de ecológico o de biodinámico, sino el concepto de natural y de tradicional, aunque suena así a conservador, pero en la palabra conservación o conservador en el campo, en los agricultores, no debería tener ese carácter tan peyorativo que tiene en la política, o para mí la tiene, vamos. Nosotros tenemos la obligación de conservar lo que es la cultura agraria. Para nada tiene sentido que seamos capaces de hacer 500 kilos de queso al día si no sabemos hacer. Yo no soy capaz de hablar más alto, lo siento. No sé, lo siento. Decía que no sirve para nada tener la capacidad de montar una empresa y hacer miles de kilos de queso al día si no se sabe hacer el queso con las manos, y saber sacar el cuajo, aunque lo compres diariamente, pero si no sabes sacar el cuajo de dónde se hace el cuajo y por qué se hace el cuajo, tanto si es vegetal como si es animal, y si no has estado horas, días y años al lado de tu madre apretando con las manos para hacer el queso, difícilmente vas a poder transmitir lo que es el sentido cultural de la agricultura. Y creo que eso va quedando cada vez menos gente para poderlo preservar, y me parece urgente salvarlo. No es complicado. Los que tenemos algún nexo de unión con el pasado y sabemos conservar una semilla, visualizarla, saber dónde se le agrade y dónde se le fuerza y dónde encuentra sus propiedades, es bastante sencillo. Se tiene porque hemos estado desde que hemos nacido con eso, y simplemente se trata de intentar
preservarlo. Y creo que en todos los movimientos de cambio social se habla un poquito de agricultura ecológica, pero me suena a mí un poco pijada. Y deciros que, bueno, yo aunque en mi zona pues tengo el número 2 de registro ecológico, no es para mí mi identificación. De hecho, los sellos se hacen para la industria, siempre. Todos los sellos siempre se hacen para la industria, para poderlo trazabilizar. Lo que no se puede comprar nunca es el conocimiento basado en el conocimiento familiar y particular de cada zona. Y yo no sé argumentar mucho así las charlas, quizás, no sé, si luego hablamos y puedo ayudar a alguien a explicar algo, encantado, pero que no argumento ninguna charla, ni simplemente me gusta denunciar ese tema, que yo que me siento identificado con lo del cambio social, o me gustaría que cambiasen de verdad la sociedad, siempre estamos como ahí, como si fuésemos 4 fachas, con 4 viñas, pero no somos así. Y sinceramente también, cuando aparecen en el Mercamadrid los sellos ecológicos, tampoco son gente revolucionaria, muy al contrario. Detrás de los sellos ecológicos hay y va a haber cada vez más agroindustrias enormes que tienen su parte ecológica y su parte convencional, igual que tienen vino Deo Ribera y Deo Mancha. Para la mayoría de las empresas es eso, es simplemente un sello. Y me gustaría que buscaseis un poquillo más allá. Y lo que hablaba Pilar de la responsabilidad compartida es quizás una herramienta y una justificación de encontrarnos, de visualizar lo que puede proporcionar el campo, no solo como materia de alimentación, sino también emocional y quizás de otro tipo de disfrute de tiempo libre, de turismo o de actividad de medio ambiente. Pero de otra manera, no es esa sensación siempre de consumo, sino simplemente de aprender. No sé, suena así como que vamos a enseñar nosotros algo, no es esa la historia. Pero no sé, yo por ejemplo que he ido a muchos cursillos, me hace mucha gracia ir a un cursillo de hacer queso, ¿no? Que estaba antes y tiene la gente un interés ahí de la hostia, y dices, joder, pero si es que esto no hace falta cursos, es ponerse a hacer, te vas con una familia, con un pastor, lo que no puede ser luego paralelamente la sociedad prostituir todo ese conocimiento, porque si te empiezan a pedir registros sanitarios, historias, no sé qué, no sé cuántas, no puedes hacer un queso. Luego, cuando se pasan 30 años y ya se ha muerto el que sabe hacerlo, pues entonces se recupera a través de un cursillo y no sé qué, y una tesis doctoral, pero que es que no, es que las cosas se hacen de una manera muy sencilla y se puede disfrutar mucho desde la ciudad con los quehaceres, no saberes, con los quehaceres del campo. Bueno, no sé, yo no sé qué decir mucho más. Bueno, os habíamos prometido en el título que íbamos a hablar de crisis ecológica, crisis alimentaria y crisis democrática. Estamos hablando desde la alimentación y bueno, todos sabemos que hay una institución en Naciones Unidas que se ocupa del derecho a la alimentación, de garantizar un derecho democrático. Es un derecho que está definido en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, concretamente en el artículo 11, párrafo 1, dice, no solamente habla de derecho a la alimentación, dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para su familia, incluida la alimentación, el vestido y la vivienda. Y además una mejora continua de las condiciones de existencia. Todo eso deben de garantizarlo los Estados. Y además en el párrafo 2 dice que toda persona tiene derecho a estar protegida contra el hambre, de tal manera que si por sí misma no se puede proporcionar esas condiciones, el Estado, los gobiernos tienen que ocuparse de garantizarlas, ¿no? Bueno, estamos hablando de un derecho fundamental
junto con otros derechos, que además este derecho fundamental tiene que estar consagrado también, vinculado a otros derechos, tiene que estar unido a la dignidad de la persona, es inseparable de la justicia social y además toda la normativa de derechos humanos está hablando de que hay un elemento central a proteger, que es, claro, la población que no tiene una pobreza extrema o que está en unas condiciones de pobreza no va a poder garantizar esos derechos. Entonces estamos hablando que hay una legislación a nivel internacional, nada menos que los estados lo suscriben y que está reflejada en nuestras constituciones. En nuestra constitución también está reflejado. El Estado español se ha suscrito al Pacto Internacional de los DESC y además este derecho implica que tiene que ser adecuada. El derecho a la alimentación tiene que haber una adecuación y una sostenibilidad, es decir, que tiene que haber unas ciertas formas de producción y de esa alimentación, tiene que haber unas ciertas formas de cuidar las dietas de la población. Por ejemplo, si les damos a nuestros niños y niñas, los llevamos a los McDonald's todos los días, nosotros sabemos que eso no es una alimentación saludable y apropiada. Pero gran parte de la industria está trabajando desde esa línea, porque cuando hablamos de los bancos de alimentos y de los paquetes alimentarios que se le dan a las ONGs para dar acceso a población con dificultades, son sobre todo aquellas excedentes que a la industria agroalimentaria europea le sobran, o aquellos productos que las marcas blancas de las multinacionales no han sido capaces de colocar, es decir, son regalitos de las multinacionales para garantizar el derecho. Por lo tanto, esa adecuación y esa sostenibilidad implican que tienen que ser alimentos apropiados para que el desarrollo de la persona, el desarrollo físico, el desarrollo emocional sea suficiente, tiene que haber un equilibrio entre los nutrientes y también tiene que haber una garantía a medio y largo plazo. Es decir, no podemos preocuparnos de que la población en estos momentos o en este país tenga acceso, pero desentendernos o incluso agredir a otro país vecino para quitarle la alimentación. O también esta legislación habla de no se puede utilizar la alimentación como arma política cuando hay catástrofes de tipo natural o catástrofes con guerras, etcétera. Los Estados y Naciones Unidas tienen que ocuparse de que esos derechos se cumplan. Hay tres consignas vinculadas a estos derechos, o tres ideas que son importantes recordar. Una idea es respetar, otra es proteger y otra es realizar. Respetar, ¿qué quiere decir? Pues que los gobiernos se tienen que preocupar de que no haya medidas políticas que vayan a erosionar el que la población sea capaz de abastecerse y tener alimentos suficientes. Pensemos ahora qué ha pasado con las becas de comedores escolares aquí, qué ha pasado con las ayudas a las familias, qué ha pasado con todo eso que son ayudas laterales y que, bueno, pues cada vez hay más familias que tienen dificultades, cada vez estamos teniendo más niños desnutridos en nuestras escuelas y ahora hay distintas estadísticas, se habla de 30.000 familias, en fin, no hay una cifra exacta e incluso en los últimos días hemos oído que al desaparecer los colegios, pues había ciertas familias que iba a haber problema de que tuvieran una alimentación suficiente. El segundo es proteger, es decir, medidas para velar que ni empresas ni particulares van a privar a las personas del acceso a la alimentación adecuada. Eso quiere decir que todas las medidas que están reduciendo las condiciones económicas de la población van a ir en detrimento de garantizar este derecho. Por lo tanto, lo que decíamos hace un momento, y es que es un derecho fundamental que debe de vincularse al disfrute de otros derechos también consagrados como derechos humanos, estamos viendo la vinculación que tiene una cosa con otra. Por último, se habla de realizar, es decir, que en caso de que el individuo o el grupo no sea capaz, porque esté en una situación de pobreza, de exclusión, sea un menor, catástrofes, guerras, etcétera, el Estado, el gobierno o las Naciones Unidas, es decir, la comunidad internacional se tienen que ocupar de eso. Bueno, esto estamos hablando de un derecho democrático. Sin embargo, es un derecho que está sistemáticamente vulnerado por el mercado y por el sistema de producción.
O sea, la forma de producir alimentos no solamente no garantiza que haya una alimentación suficiente, variada, apropiada a las condiciones de cada territorio, que no elimine las condiciones culturales, porque claro, cada cultura también tiene sus propias, no podemos, los que estamos con niños en escuelas, pues sabemos que hay determinadas culturas pues que no se da carne, o que determinadas carnes no se dan, o si yo soy vegetariano tengo derecho a que me den alimentación en el colegio. Bueno, aparte de las alergias y todos esos problemas que están vinculados. Es decir, estamos hablando de que se tiene que garantizar un derecho a una alimentación y, sin embargo, que el modelo de producción en el que estamos inmersos no solamente no lo garantiza, sino que cada vez está erosionando más ese derecho. ¿Qué datos tenemos? Bueno, pues aparte de que el capitalismo lo que hace es cada vez consumir más recursos, está privatizando el agua, el aire, todos los recursos que son la base de la naturaleza, que es lo que permite que podamos tener una agricultura sostenible, cada vez están más en manos del mercado o con derechos en manos de las multinacionales. Los datos que tenemos actualmente es que el último informe que ha dado la FAO, 800 millones de personas hambrientas y 2.000 desnutridas. Hambrientas quiere decir que no reúnen las suficientes calorías, es decir, si hablaríamos de unas condiciones extremas, pero también en la desnutrición es cuando no se tiene una alimentación variada suficiente. Y en variado suficiente tenemos que entender tanto a aquellas personas que no tienen acceso a alimentos como a aquellos que se están alimentando mal. Cada vez más estamos notando en los países industrializados que, sobre todo en las familias más pobres, pero no solo, por el exceso de publicidad, por el exceso de alimentación industrializada, por nuestras carencias de información y porque viene muy bien a la industria, pues estamos consumiendo cada vez más alimentos con muchas grasas, con mucha sal, con exceso de proteína animal. Nuestros niños en la Comunidad de Madrid están por encima del 42% de proteína animal, cuando tendría que ser un 7,5% si hiciéramos el equilibrio adecuado entre proteína animal y proteína vegetal. Fijaros el exceso. Esa proteína además es una carne que ha sido producida de forma estabulada con piensos transgénicos. Eso tiene que ver con la inseguridad alimentaria de los países que producen esos piensos. O sea, aquí hay una división internacional en la que hay unos países que producen los piensos que vienen bien a las multinacionales, que están fomentando un uso abusivo de plaguicidas, que esos plaguicidas se utilizan fumigados por encima, que está habiendo poblaciones que están viéndose afectadas por cáncer y por enfermedades vinculadas a esos productos tóxicos, pero a nosotros también nos afectan. O sea, no solamente se queda allí, sino que aquí cada vez hay más personas que tienen cáncer, que tienen cardiopatías, que tienen, de hecho, en esos datos que da el informe de FAO, habla de 500 personas obesas entre 500 millones, perdón, de personas obesas entre 1.400 millones de personas con sobrepeso y enfermedades vinculadas a cardiopatías, cánceres, es decir, las enfermedades provocadas por la industrialización de la alimentación. Por lo tanto, por un lado estamos teniendo cada vez más contaminación, cada vez más problemas vinculados al ambiente en el que vivimos, pero por otro lado nuestra alimentación no solamente no está garantizada, hay mucha alimentación, pero no está siendo producida de una forma saludable, que respete los ciclos de la naturaleza, que consiga una vida digna en el campo. Todos sabemos que cada vez las materias primas agrarias se pagan más bajo, eso viene muy bien a la industria. También sabemos que de las ayudas de la política agraria común, una parte muy importante la recibe la industria agroalimentaria, con lo cual esas ayudas que supuestamente iban a compensar esas bajadas de rentas no están siendo así, están sirviendo para eliminar población del campo, están sirviendo para que cada vez más los agricultores no tengan otra solución, si no cambiamos las cosas, que es producir alimentación cada vez más industrializada y para vender en el mercado global al precio más bajo posible. Los países ricos que tienen
garantías de unas políticas agrarias que pueden proteger en una cierta parte, hay una cierta parte de la población agraria que se mantiene a base de subvenciones, no a base de hacer un trabajo digno en el campo. Pero es que hay en otros sitios donde se está produciendo el arrasamiento, son las grandes oleadas de poblaciones que se ven obligadas a emigrar, que es donde se ceba sobre todo el hambre. O sea, aquella gente que sí que sabe cultivar alimentos, no como nosotros, que sí que tiene algún acceso a la tierra, resulta que no tiene posibilidades porque las políticas agrarias dirigidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial lo que están planteando es producir para el mercado mundial, les dan ayudas, les dan subvenciones a sus estados para que produzcan en unas determinadas condiciones aquellos productos que son buenos para el mercado global. Esas semillas de maíz, esa soja, esas semillas para producir agrocombustibles, para que hablemos de un combustible ecológico aquí, pero no para resolver el problema del hambre. La mayor parte de la tierra ahora mismo se está utilizando en tres cosas: en producir alimentos, en producir piensos para el ganado, el consumo energético y el consumo en agua y ese gasto en transporte van a gastar una cantidad enorme de energía y la traducción en calorías en esa carne de pollo no tiene nada que ver. Por eso hoy, quienes habéis querido y habéis podido disfrutar del menú que hemos puesto en la garbancita, estábamos hablando de proteína vegetal, de una alimentación equilibrada, suficiente, en un caso nuestra ensalada campera que conocemos, con huevo duro y tal, en otro caso cereal con legumbre, bien garbanzo y cuscús, bien arroz y legumbre, y verdura imprescindible. ¿Por qué necesitamos verdura? Pues por varias razones. La mayor parte de las vitaminas y los minerales, para que haya una alimentación adecuada y suficiente y no haya desmineralización y no haya una desnutrición en parte, no está solo en los macronutrientes, en las proteínas, en las grasas, sino que están las vitaminas y los minerales que muchas veces se necesitan para sintetizar esas proteínas. Y la mayor parte de la vida de esas vitaminas y minerales la vamos a sacar de la tierra. No es lo mismo una naranja o un pimiento que ha sido cultivado en una tierra que está un agricultor como Julián cuidando sobre todo el suelo, haciendo fertilidad de esa tierra y provocando que haya lombrices, que haya mucha vida biológica en ese suelo, que es lo que facilita que cuando una planta arraiga ahí busque sus minerales, busque sus vitaminas, busque el agua, busque todos los nutrientes. Entonces cuando nosotros vamos a coger un fruto de esa huerta, va a contener todas esas nutrientes. Y si además lo cogemos el día anterior o la tarde anterior, pues vamos a tenerlo en su condición óptima de vitalidad. Una relación lo más cercana posible entre agricultores y consumidores, por lo tanto, habla de el poder cuidar esa tierra, el poder cuidar esa relación, el poder hablar de un precio justo, el poder resolver no solamente las condiciones de producción, también de distribución y de consumo. Sin embargo, lo que está haciendo la agricultura industrializada es todo lo contrario, cada vez más alejado, cada vez más procesado, cada vez más industrializado. No importa la leche si llega a la central y le quitamos la grasa y le añadimos otra grasa, no os preocupéis, porque luego vamos a meter, como la grasa se lleva la vitamina liposoluble, luego vamos a añadir la vitamina D, no os preocupéis, os añadiremos un poquito más de precio. Claro, no estamos tomando leche, estamos tomando mierda. Por eso aparecen tantas alergias vinculadas a los lácteos. Aparte de que cuando una persona ya tiene una cierta edad, pues ya aquí hay una criatura que sí necesita mamar de la leche de su madre, pero cuando ya hemos cogido unas ciertas dimensiones, seguimos necesitando calcio, pero lo encontramos en cantidad y cantidad de frutas y verduras. Está el calcio, todos los colores de las verduras están indicando que tenemos muchas vitaminas y muchos minerales. Sin embargo, cada vez más nos han ido despojando de nuestra propia cultura de dieta mediterránea y hemos ido incorporando más y más la dieta que viene bien a esas multinacionales. Por lo tanto, el desafío está en comprobar, primero, que lo que se está produciendo como alimentos no son alimentos, son mercancías para el mercado global. Y parece lo mismo, pero no es igual. Porque lo que se está produciendo
con objeto de que sea intercambiado en el mercado, sobre todo lo que busca es tener un valor, primero una demanda solvente, es decir, aquella población de la que hemos dicho que son 800 millones que pasan hambre y otros 2.000 desnutridos y otros 500 millones de obesos y otros 1.400 con sobrepeso, que además se están focalizando sobre todo en las clases más desfavorecidas. Hay una diferencia muy grande del orden de 10 veces. Los niños obesos están en los países ricos, en las clases más desfavorecidas, no están en las clases con más recursos, con más cultura, porque entonces se sabe que uno pues no puede comer tantas hamburguesas, tiene que comer otras cosas. O sea, eso está ahí. Sin embargo, cuando hay unos recursos escasos y cuando además hay poca cultura, tendemos a confundir unas cosas con otras y entonces, bueno, pues hay muchos problemas. Más allá, si encima están todos los programas de Cáritas y de ayuda alimentaria, que lo que te van a dar es eso, o sea, todo marcas blancas, todo en la fase última de aceite de oliva. Olvidaros, no hay tiempo para explicar, pero lo que se está vendiendo como aceite de oliva no es aceite de oliva. Es decir, hay una adulteración sistemática de las condiciones en las que se producen y transforman los alimentos. Sin embargo, están autorizados en la parte de inocuidad, o sea, en la parte de los tóxicos legales. Pero es que luego además hay un montón de tóxicos teóricamente legalizados, pero que porque se pasan las dosis o por una coincidencia de una acumulación de tóxicos, están saltando todas las alarmas de enfermedades inmunológicas que estamos teniendo. Y eso no hay nadie que le meta mano. Es decir, cuando estábamos hablando de que hay un derecho, de que los gobiernos deben primero impedir que haya medidas que vayan en contra de que los habitantes de un país puedan satisfacer su derecho. Medidas para velar que las empresas y particulares no nos priven a las personas de acceso a la alimentación adecuada. Por alimentación adecuada se entiende inocua, se entiende que no tenga tóxicos, pero toda la alimentación está llena de tóxicos y son legales. Y luego proteger a la población excluida. Por lo tanto, en el contexto en el que nos estamos moviendo, resulta que no hay garantías, ningún gobierno está protegiendo eso, pero se hace un como sí de que la alimentación está generalizada, al menos en los países ricos, todos podemos comer y no se entra en el verdadero problema. Porque ¿qué ha pasado en todos estos años de transformación de la agricultura? La agricultura industrializada, ahora conocemos los transgénicos en los últimos 20 años, pero es que agricultura industrializada ha habido desde los años 30 empiezan a entrar las semillas híbridas, que es un salto cualitativo muy importante porque el cambio a semilla híbrida plantea años 30 del siglo XX, 1930, un poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Quien empuja eso sobre todo es Estados Unidos y además le viene muy bien que Europa esté en guerra porque facilita esa industrialización rápida para poder colocar en el mercado productos en el momento en que una parte de la población europea no tiene condiciones para poder producir y entonces su mercado crece por la demanda europea en un contexto de guerra. Y a partir de ahí se llegan a los acuerdos internacionales de la División Internacional de Trabajo de la producción, y el maíz y la soja, o sea, los cereales para piensos, son la base de toda la ganadería europea. Y además hay que aumentar la dieta en carne. O sea, todas las políticas nutricionales están basadas en los intereses de esos acuerdos firmados entre Estados Unidos y la Confederación Europea de los Países del Acero, que luego se convertiría en la CE y más tarde en la Unión Europea. Esos acuerdos son de finales de los años 50, que es después Hot Spring y el comienzo de la Unión Europea. Pero había 30 años atrás que se habían empezado a utilizar semillas híbridas, es decir, ya los campesinos no separan sus semillas, ya no tienen ellos la sabiduría para poderlo hacer, ni están adaptadas al territorio, ni se va a proteger ese derecho como un derecho público. El agua, el aire, las semillas, son derechos de la ciudadanía que no corresponden a una mano privada. Y además el uso del intercambio entre distintos agricultores lo que favorece es que haya una mejor adaptación, un mayor cuidado, que cuando aparece una plaga, toda la plaga no arrasa todo,
sino que como hay una diversidad, pues se puede hacer una serie de equilibrios. Todo eso se rompe con las semillas híbridas. Empieza poco a poco y las semillas híbridas además se mejoran. ¿Para qué? Para conseguir producir en unas determinadas dimensiones. Por ejemplo, el trigo cada vez tenía que ser una caña más corta y un cereal más grande, porque eso facilitaba el que se sacara más rendimiento en kilos, pero se pierde todo el concepto de biodiversidad. Es que si hay más paja, permites mezclar con el estiércol y se hace un ciclo cerrado. Y entonces tú estás devolviendo a la tierra lo que le has sacado. Estamos hablando de fertilidad. El capitalismo lo que ha hecho es erosionar y separar cada vez más dónde se producen los alimentos y dónde se consumen. Se produce lo que Marx llama la brecha metabólica, y entonces cada vez es más difícil que haya una tierra fértil y cada vez es más difícil gestionar los residuos. Y cada vez tenemos más problemas de contaminación por todos esos residuos que están a nuestro alrededor. Y como además cada vez hay más industrialización, nuestra vida cada vez es más artificial y tenemos menos recursos para podernos defender. Y además nos han expropiado de la sabiduría para poder producir nuestros alimentos y después para poder curarnos. Porque las multinacionales ya controlan también toda la farmacopea. No sé si sabéis que si yo compro manzanilla no van a decir que es buena para los ojos, no lo van a poner. Si yo compro tomillo no van a decir que es bueno para los pulmones porque es antibiótico, porque esos son propiedades que controlan las multinacionales y entonces así yo no puedo saber ni no puedo orientarme. Eso está prohibido. Hay algunos agricultores en este país que están haciendo desobediencia y las cooperativas como nosotros les estamos ayudando. Pero eso está prohibido ahora, igual que está prohibido que tú intercambies semillas que has pagado, porque el derecho procede de la multinacional y tú estás incumpliendo la legislación. Es decir, lo que nos estamos encontrando no es, como algunos quieren decir, que bueno, pues puede haber un capitalismo con rostro humano, puede haber un capitalismo verde que puede resolver las cosas, que es que ahora está todo un poco descontrolado, pero no pasa nada si conseguimos que Naciones Unidas plantee un derecho a la biodiversidad, si se pone un poquito de límite aquí o allá, pues lo podemos resolver. No, porque el problema está en el centro de la manzana, el problema está en que hay una contradicción entre lo que es un valor, el producir bienes y servicios para la población que lo necesita y el beneficio privado. Es una contradicción inherente en el capitalismo. Y como lo que se maneja y lo que se desarrolla es los derechos al crecimiento de ese capital que se invierte, a que cuando alguien invierte en una producción, la que sea, tiene que sacar al final más de lo que metió. Si no, no invierte. Ahora mismo hay una parte de la crisis tiene que ver con que hay dinero que está guardado. No es un problema que falte dinero, es un problema que no hay dinero que se está metiendo. Por eso hay pequeñas empresas que no tienen la capacidad para poder funcionar. Y es que no se invierte porque el que pone, el dueño del dinero, no va a hacer una inversión en un terreno en el que no tenga beneficios. Por lo tanto, el que la población se muera de hambre no es problema de ese señor o de esa señora o de ese accionista. Porque muchas pensiones y muchas acciones, o sea, muchos de nosotros somos contraparte, porque el capitalismo se ha ocupado muy bien de hacernos partícipes en nuestros ahorros y en nuestro consumo de toda la destrucción en la que participamos. Por lo tanto, la forma de resolver el problema del hambre y de la obesidad y de las enfermedades vinculadas a la alimentación tiene que ver con la interrupción de ese ciclo. No es que tengamos que reducir nuestro consumo, es que tenemos que aumentar nuestras formas de consumo en formas apropiadas. Y entonces se queda vacío la alimentación industrial. Tenemos que dejar de comprar las grandes superficies. Tenemos que buscar la forma de alimentarnos de otra manera. Alimentos más saludables, alimentos más cercanos, de temporada, en alianza con los agricultores, en un apoyo mutuo, en un respeto, lo más cercano posible, vinculando territorios, haciéndonos cargo de los problemas del campo y ellos de los problemas de la ciudad, porque
también hay una tendencia a que cuando hay proyectos de consumo responsable nos hacemos cargo de todos sus problemas. Bueno, los de aquí también son importantes. No podemos hablar de que hay que respetar el precio, un precio justo para el agricultor, sin hablar de cuál es la economía de la gente que participa en ese proyecto, porque si no resulta que solamente las personas con un poder adquisitivo alto pueden ayudar a resolver los problemas de los agricultores en apuros. Lo que hay que plantearse es el problema de los dos lados. Nosotros hablamos de una alimentación, de un precio que sea asequible y justo para ellos. Hablar de la construcción del precio tiene que ver con la construcción de la relación. Fijaros que en lugar de hablar de una brecha cada vez más grande en el campo y la ciudad, estamos hablando de reconstruir de la relación y de estrechar el vínculo y de acercar mundos que están separados, que están divorciados y que están en mutua competencia. A los agricultores, cuando van a la gran superficie a vender, le dicen, sí, sí, tráemelo todo aquí, bueno, ya te pagaré, bueno, no sé qué, bueno, esto estaba mal, esto te lo descuento, bueno, esto... Y nosotros vamos a las ofertas. Bueno, es que como no tengo dinero, es que como estoy en el paro, es que como no sé qué, yo no puedo. Fijaros el mecanismo, resulta que es una lucha entre los de abajo para poder resolver el problema, en lugar de buscar cuál es la forma. La garbancita ecológica se constituye hace 5 años, después de una década y pico de montar grupos autogestionados de consumo en Madrid, año 1996. No se hablaba todavía de agricultura ecológica, no se hablaba de agroecología. Éramos gente de los movimientos sociales que estábamos preocupados por nuestra alimentación, pero sobre todo por cambiar las relaciones entre el campo y la ciudad. Estábamos investigando contactos nuevos y empezamos pues, autogestión, participación, comprarle a un agricultor. Bueno, hicimos muchas burradas, maltratamos mucho a los agricultores porque no teníamos en la cabeza lo que ahora tenemos, y es que tenemos que hacernos cargo de la producción, de la distribución y del consumo. Las tres partes forman parte inseparable, y hablar de otro modo de alimentación quiere decir hablar de otro modo de producción, pero también de otro modo de distribución y por tanto de otro modo de consumo. No podemos alimentarnos de la misma manera, no podemos llegar a casa y pensar que, bueno, compro una vez al mes, lo guardo todo en la nevera o tal y tiro. Y compro alguna cosita fresca. Eso está en contra de poder proteger a los agricultores. Ahora mismo el campo está que estalla. Estamos haciendo una campaña que se llama Cuando en verano la huerta avanza, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer los consumidores responsables? Pues claro, gran parte de la gente que está en proyectos como la Garbancita, nosotros tenemos en torno a 500 consumidores en 30 y tantos grupos. Pues todo el mundo tiene muy interiorizado, y hasta cierto punto es muy normal que llega el verano, acaban los colegios, la vida se desestructura en las familias, no podemos además atender a qué hacemos con los niños por la mañana, tenemos que trabajar, en fin, todo es muy complicado. Y entonces, bueno, pues como el trabajo del consumo es otro trabajo más, pues entonces ya cerramos la carpeta y hasta octubre. ¿Y qué hace Julián con los tomates, con los calabacines, con los pepinos, con los pimientos? Si proyectos como el nuestro solamente nos quedamos gente muy militante, aparte de que somos una cooperativa sin ánimo de lucro, pero que tiene ahora mismo 6 salarios de 1.000 euros brutos 14 veces al año que hay que pagar. Tenemos un local que tiene es un local del IBIMA que está aquí en Vallecas, que estuvimos ocupándolo un tiempo. Eso tiene una larga historia porque es un local de los movimientos sociales de Vallecas, que fue reduciéndose el movimiento y reduciéndose la actividad, y nosotros llegamos en el momento en que ya casi no había. Quisimos reflotarlo con los que había, fue imposible. También había una dificultad de diálogo con estas cosas, porque normalmente en la izquierda sabemos mucho de revolución, o creemos que lo sabemos, pero de lo que es alimentación cotidiana, del derecho a nuestra salud, de proteger y hacer los microcambios que necesitamos para que acompañen a los grandes cambios, pues de eso sabemos poco. Y entonces nos parece que esa es una revolución que siempre puede esperar.
igual que la revolución, los derechos de las mujeres siempre pueden aplazarse un poquito más. Entonces, ahí hubo difícil entendimiento con algunos de los colectivos y finalmente nos quedamos solos y bueno, pues estaba precintado, la policía amenazando, bueno, y entonces nos legalizamos y le hicimos una solicitud, una instancia al IBIMA y nos lo dieron, pero nos lo dieron, pensábamos que nos iba a costar pues 600, 700 euros y nos pusieron 1.700 euros de alquiler, más lo que supone los gastos de comunidad, porque es un complejo que hay más y como tenemos más superficie, pues más total, 2.000 euros que nos cuesta todos los meses mantener el local, un local que tiene muchos usos, porque no solamente es el lugar de reparto de los productos, es que también hacemos educación alimentaria, es que cada miércoles viene una clase de un colegio, puede ser del barrio, de alrededores, que hacen la visita a la autogestión, que participan en todo el procesado de alimentos que hacemos, porque es toda una actividad compleja. Los productos llegan, han sido recolectados el día anterior, vienen en un camión, o 2 o 3, depende de las distintas partes donde vienen. A las 6:15 de la mañana estamos ya allí una brigada para descargar camiones, para transformar las cajas grandes en los pedidos los formatos de los pedidos individuales, que puede ser de kilo, de medio kilo, de 5 kilos, dependiendo del producto, no es a la carta, pero hay unos tamaños estandarizados, eso hay que transformarlo y luego aparecen los grupos o las personas individuales a llevárselo, o en el caso de algunos grupos que no tienen posibilidad de hacer el transporte, nos hacemos cargo nosotros. Entonces, en ese día, pues estamos moviendo pues 3.000, 4.000, 5.000 kilos de verduras y frutas, más todo lo que pueda ser producto no perecedero. Eso requiere mucha organización, mucha actividad, pero también es una forma de participación social y de hacerse cargo del control de calidad, de plantearse cuáles son los problemas cuando llegan unos tomates más maduros, más verdes, más no sé qué interpretación hacemos de eso, qué diálogo tenemos con el agricultor sobre si es adecuado o no es adecuado y si hay que devolver o no hay que devolver. Todo eso pues forma parte de la gestión de una empresa. Esta es una empresa social, pero cuanto más gente participe en ella, los criterios serán más compartidos y será más fácil. Tú cuando vas a una tienda normal, si te ha metido algo un poco inadecuado, o vas y le echas la bronca al día siguiente o no vuelves a ir. Pero claro, los proyectos sociales no nos podemos permitir que la gente se vaya sin saber por qué se ha ido. Es más, no queremos que la gente se vaya, queremos que la gente participe, entonces hay todo un proceso ahí. Y los niños de los coles participan en eso, les hacemos un taller de los sentidos para que aprendan a disfrutar las frutas y las verduras de temporada, a descubrir sabores, a vincularlos con cosas que no conocen y acaban con un desayuno. Y es muy sorprendente la devolución que nos hacen muchos de los niños y niñas sobre esa idea que tenemos interiorizada y preconcebida de que a los niños y a las niñas no les gustan las verduras y que cuanto más se las enmascaremos, mejor. Todo lo contrario, es que están tomando frutas y verduras que no saben a nada, que están recogidas demasiado pronto, por lo tanto están verdes, que desde el punto de vista nutricional no les van a aportar y encima tienen todos esos contaminantes tóxicos que en las criaturas o en las personas más mayores, en las personas enfermas, en las mujeres embarazadas, resulta que tienen un problemita añadido y es que todo eso va a trastocar nuestro sistema endocrino, nuestro sistema inmunológico y vamos a provocar muchos problemas, gran parte de los cuales tienen que ver con estas formas de alimentación. Por lo tanto, es muy saludable que a nuestros niños y niñas les llevemos, en lugar de llevarles a Campofrío, a la Coca-Cola, mirar las actividades que se hacen en los coles, que no estoy hablando de nada. En lugar de llevarles a ver las multinacionales, en lugar de pensar que nuestros hijos e hijas vayan a la universidad para hacerse unos auténticos brokers y se dediquen a extorsionar y a eliminar puestos de trabajo, tendremos que hacerles unas personas dignas. Pero es que en la sociedad está justo a la inversa. Entonces, si estamos hablando de transformación, empezar la transformación por la alimentación implica una construcción de estas características. La Garbancita se lo está planteando en serio. Llevamos varios años impulsando esta actividad desde dentro de los movimientos sociales. Somos un modelo más. Por ahí existe la teoría de que hay que, cuanto más cerca del agricultor, cuanto más autogestión, más reducido el grupo, mejor. Bueno, eso puede estar bien como
como un experimento, pues para aprender un poquillo, pero si queremos realmente transformar las cosas, o sea, Madrid, que tiene 4 o 5 millones de habitantes, ¿vosotros creéis que podemos cambiar las formas de alimentación con grupos de 10 familias? Tiene que haber una logística controlada por nosotros, tiene que haber unas condiciones para garantizar que las condiciones de frío de la alimentación están. Los que hayáis comido hoy os habréis dado cuenta que haya habido un procesado, que eso venía frío, ha estado en su cámara antes de... Hemos contratado a una cocinera profesional que además tiene conocimientos de alimentación ayurvédica. Bueno, eso es una de las culturas de la India, que es muy importante, debemos aprender muchas cosas de eso, sobre todo en el equilibrio de nutrientes, porque aquí teníamos una cultura mediterránea muy buena, pero la estamos perdiendo, nos hemos quedado con el jamón serrano y poco más. Y lo más adecuado es la reducción en el consumo de carne, y siempre como un ingrediente dentro de un plato, un potaje, no sé qué, un consumo más elevado de pescado y sobre todo un consumo elevado de frutas y verduras de temporada. Eso es lo que salva frente a los cánceres y frente a todo lo demás. Bueno, pues han venido las cosas en frío, se han podido disfrutar en frío con un equilibrio adecuado. Eso hay que cuidarlo. No podemos hacer proyectos de cualquier manera. Pues con las frutas y las verduras que vienen cada miércoles pasa lo mismo. Tiene que haber unas condiciones que garanticen esa cadena de frío. Tenemos que ser profesionales. Si hacemos cosas desde los movimientos sociales, tenemos que garantizar que eso lo hacemos bien. Y no sabemos, porque somos, para empezar, somos el país que tiene más producción ecológica de la Unión Europea y es el 5º en el mundo. Producción ecológica de la manera que ha dicho Julián. O sea que hay muy pocos agricultores que realmente se lo crean, que quieran hacer la transformación. Hay una parte importante que les da igual y que incluso pues puede venirles bien la situación de que haya una alimentación convencional y otra ecológica, porque así reciben un poquito más, se aprovechan de esa ventaja competitiva y les da igual todo lo demás. Da lo mismo si se exporta, da lo mismo si se trae desde otro lado cuando me falta no sé qué. Nosotros hablamos de cercanía, hablamos de proximidad, hablamos de alimento de temporada, hablamos de construir una relación entre agricultores y consumidores que no siempre es fácil. Cuando hablamos de responsabilidad compartida, tenemos agricultores a los que consideramos dentro de este circuito que podemos tener un volumen de intercambio muy grande o que tenemos un volumen de intercambio relativamente pequeño, pero hay mucha más proximidad en el proyecto porque comparten con nosotros actividades educativas. O sea, es complejo, porque la idea que nosotros tenemos es que no puede haber una transformación en las formas de alimentación si no estamos tomando el tema de la seguridad alimentaria en nuestras manos desde abajo. Digo seguridad a propósito, no digo soberanía alimentaria solo. Soberanía alimentaria solo es un error, porque le estás dando la cuestión de la seguridad a las instituciones. No. Las instituciones tienen que garantizar la seguridad alimentaria, pero no puede haber seguridad alimentaria sin soberanía alimentaria. Y no puede haber soberanía alimentaria si no hay agroecología. Y no puede haber agroecología si no hay consumidores responsables que toman en sus manos ese proyecto y lo hacen propio y crean las condiciones de posibilidad, que quiere decir que hay que crear una logística propia, que tiene que ser una logística profesional, que tenemos que tocar muchas teclas, porque no podemos hablar solamente de vender alimentos, tenemos que hacer educación alimentaria, tenemos que construir nuestros propios conceptos, porque los conceptos de salud que hay en gran parte de lo que nos rodea está pagado por las multinacionales. Y muchas veces nos creemos que son conceptos saludables y resulta que no lo son. Entonces tenemos que tener nuestra propia investigación, nuestros propios criterios. La Garbancita hace una revista cada 2 meses, 5 al año, que contiene no solamente la dimensión de recetas, que es muy saludable, porque para alimentarse de la verdura de temporada a veces hay que aprender, se nos han olvidado cómo se cocinan muchas cosas, y además tenemos que recuperar de nuestras abuelas, de nuestras madres, de nuestras amigas más sabias, todo esto. Y además tiene que ser un terreno en el que tenemos que meter a los hombres de ozacoz, porque si no resulta que vamos a volver a una comida mucho más cuidada, mucho más sofisticada, pero sin cambiar las relaciones. También hay que cambiar las relaciones al interior de la familia y con nuestros niños y niñas. Ellos también tienen que participar y además se lo pasan muy bien si les das un lugar y les haces
¿Sabéis? La frase o la idea que más nos repiten cuando nos hacen la revolución los chicos y chicas que vienen a la visita a la autogestión, que les ha gustado trabajar. Porque la parte del procesado de alimentos se convive con un trabajo en el que están pesando, con lo cual tienen que hacer matemáticas, tienen que llegar a los pesos, tienen que saber que hay cosas que son muy abultan mucho pero pesan poco, y luego hay cosas que, o sea, cosas que en la matemática habitual en la clase no lo pueden ver, ahí lo están viendo en vivo y en directo, y además ven pues, que las acelgas tienen caracoles, y no es, el hecho de que haya un bicho no es un problema, es un indicador de calidad, porque si el bicho está ahí y le gusta, pues será que está bueno. Bueno, todas estas cosas forman parte de algo que los que vivimos en la ciudad, quien vive en el campo y tiene la huerta al lado y ha ido, pues le parece muy normal, pero quien ve solo la leche en el Tetrabric, pues no se imagina la vaca ni qué es lo que hay detrás de todo eso. Entonces, toda esta transformación es asignatura nuestra también. Tenemos que crear las condiciones de posibilidad de este cambio en los hábitos alimentarios, luego tenemos que hacernos cargo de esa educación. Una educación en valores que además pues, habla de los cuidados compartidos entre hombres y mujeres y planteándonos el problema y la igualdad. Yo esta mañana llegué un poco tarde a la charla que se estaba haciendo y bueno, había cierto debate sobre si había que poner cuotas o no había que ponerlas. Nosotras somos de... La Garbancita se llama Garbancita por algo, una de las dimensiones es la dimensión feminista, y nos parece que hay que poner en primer lugar a las mujeres, que las mujeres tienen que estar en los lugares de poder y que tiene que hacerse un esfuerzo a la contra, porque es un colectivo que, queramos o no, está en una situación de desigualdad. Cuando seamos iguales realmente no habrá que hacerlo, pero mientras lo somos hay que hacerlo. Porque no vale decir que cada uno se podrá destacar. Bueno, se podrá destacar si puede, porque si tienes hijos, tienes otro trabajo, tienes no sé qué, tienes tal, pues vamos a ver si eres capaz de sacar el hueco para hacer todas las cosas, ¿eh? Y al fin y a la postre, pues no han cambiado tanto las cosas en la esfera doméstica, que es donde al final se ve quién tiene la responsabilidad. Hay veces que sí, y hay hombres que lo están haciendo y muy bien, pero es una minoría. Entonces, ese terreno, cuando hablamos de alimentación responsable, también es nuestro terreno. Bueno, yo no sé si me he pasado ya de todo el tiempo que iba a hablar. Voy a acabar con una cuestión. Nos parece que el Frente Cívico debe de agarrar el tema de la alimentación en sus manos como una de las banderas imprescindibles en este momento. Esta mañana nos decían los jornaleros, Mari García, se está peleando por la ocupación de fincas, se está peleando desde la dimensión de la producción. Es fácil verlo desde la dimensión de la producción, casi todos somos trabajadores y la lucha contra el capital se ve muy bien en ese terreno. En el terreno del consumo se ve peor. Sin embargo, comer es tan político como trabajar. Y aquí tenemos una baza muy grande porque estamos sobre todo en ciudades y casi, bueno, todos comemos o todos necesariamente tenemos que comer. Hay un terreno en el nivel de la educación, pero también en el nivel de la transformación de las relaciones entre el campo y la ciudad, que nos va a dar mucho si somos capaces de planteárnoslo en serio. Pero, a diferencia de otros sectores en el que es fácil, bueno, pues hay ahora una confrontación, una lucha, un tal, y bueno, pues hay que gastar un poquito más de tiempo. Es que lo que estamos planteando es un trabajo que tiene una cierta regularidad. O sea, el consumo responsable no se coge hoy que tengo un problema de salud, hoy que es que he visto a un agricultor que está haciendo las cosas muy bien y me ha conmovido, me ha emocionado, y entonces he dicho, pues ahora voy a hacer, o pues como hacemos gran parte de nuestros planes cuando llega el verano o cuando llega el comienzo del año, que siempre decimos, este año voy a hacer no sé qué. No se puede hacer como con un deseo que no va a ser sostenido. Tiene que haber deseo, pero después tiene que haber una continuidad. Y la mejor manera de hacerlo es tener, como cuando se deja de fumar, tener a gente al lado que te ayude y que te apoye y que se haga de forma colectiva, porque estamos hablando de una construcción cooperativa. La Garbancita es un proyecto de consumo responsable
agroecológico, porque hablamos de agroecología y no de agricultura ecológica, autogestionado, porque hablamos de la autogestión desde un proyecto que es una empresa social también, que tiene que pagar sus facturas. No es autogestión para externalizar. Popular, porque estamos hablando de precios populares. Eso quiere decir que tiene que haber una parte muy importante de participación. No es obligatoria, pero es muy recomendable. Primero porque si no va a haber unos cuantos que se van a comer el marrón y además eso obliga a que las personas que son trabajadoras tienen unas jornadas interminables para que todos los demás podamos presumir y ponerlo en la chapa de que estamos en una cooperativa de alimentos ecológicos, pero sobre todo porque es que si nos involucramos vamos a ser parte de ese proyecto y va a ser algo más que ir a la compra, va a ser algo distinto. Y bueno, sobre todo porque tenemos cada vez más nuestros niños y niñas enfermedades de las que somos en parte responsables por la herencia que les estamos transmitiendo y tenemos que hacer un cambio en esas pautas para poder abordar el problema de la obesidad, del cáncer, del colesterol, de las cardiopatías desde otro lugar, no desde el lado de la medicalización y como objetos o como víctimas, sino desde el lado del empoderamiento y como sujetos participantes. La idea del poder que tenemos como consumidores, evidentemente desde la perspectiva de la responsabilidad. Si lo que vemos no nos gusta, pues tendríamos que actuar en consecuencia, ¿no? Una persona evidentemente no puede ejercer mucha fuerza, pero si consumimos todos no tenemos más responsabilidad. Hablo solo de alimentación, hablo de energía, hablo de banca, hablo de todo eso. Pues podemos hacer mucha fuerza, ¿no? Si decimos que al final el poder realmente está en los mercados, si tenemos estos hábitos masivamente, entiendo que empezaremos a hacer frente de manera importante. Yo quiero plantear una cuestión, y es, bueno, tú has apuntado algo, pero yo vengo de Andalucía y yo procedo del ámbito rural, nosotros tenemos un territorio, el andaluz, que está en manos, el 90% de la tierra en manos del terrateniente. Entonces, yo creo que el planteamiento inicial para la autogestión y la soberanía alimentaria, el primero tiene que ser reforma agraria. El primero tiene que ser reforma agraria, porque Andalucía es un ejemplo, pero esto es extensivo a cualquier parte del mundo. No puede ser que el 90% de la tierra que hay en Andalucía esté en manos del 5 o el 10% de la población como mucho. Eso ya he apuntado mucho. Entonces, la tierra en manos de unos pocos está mal entendida, porque esos pocos tienen un planteamiento no de eficiencia, que es lo que a nosotros nos tiene que preocupar, que es sacar el máximo partido respetando los recursos que tenemos, los recursos endógenos y las tradiciones que tenemos. Los grandes terratenientes y las empresas transnacionales, la preocupación que tienen es de rentabilidad, y la rentabilidad no es eficiente económicamente. Nosotros tenemos que buscar eficiencia para dar respuesta y dar cobertura a todos los seres humanos, para que todos tengan derecho a la nutrición, no solo a la alimentación, a la nutrición completa. Tenemos que buscar la eficiencia. La eficiencia se tiene que basar en distintos fundamentos, entre otros lo que apuntaba Julián, la sabiduría popular, que es muy importante, los recursos endógenos que tenemos en los sitios distintos, la cultura y la tradición que tenemos alimenticia en cada sitio, porque en cada país del mundo, en cada zona, en cada territorio tenemos unos productos distintos de temporada y unas costumbres de almacenaje, de distribución o de cocina distintos.
en cada sitio del mundo pues habrá quien haga compota, habrá quien seque los tomates, cada uno lo va a hacer de una manera y lo va a consumir de una manera distinta. Entonces yo creo que es muy estéril muchas veces para el ser humano, no tanto para la industria, es totalmente beneficioso cultivar soja en un sitio de secano, porque a ellos les da rendimiento siempre, porque ellos lo resumen todo en mano de obra más barata, en cuestiones que a nosotros no serían impensables, porque pensamos en términos ecológicos de sostenibilidad, de rentabilidad, de respeto a los seres humanos, de respeto a la biodiversidad. Entonces, nosotros tenemos que mentalizarnos también que hay determinados productos que no son de nuestra dieta, que no pintan nada en nuestra dieta y que no los queremos y no los necesitamos porque tenemos otras costumbres de alimentación y que están ya más que vistas, de siglos y siglos de aprovechamiento. Y luego otra cuestión que para mí es básica y es fundamental, que, a ver, la FAO, pues, a nosotros nos pone muchas veces los pelos de punta cuando nos dan las informaciones que nos dan, pero yo realmente no veo una voluntad clara, bueno, no veo ninguna voluntad por parte de ningún organismo internacional. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el tema del Sahara Occidental, que para mí es muy importante porque tengo grandes lazos con la población saharaui, pues que la FAO, por ejemplo, la misión de las Naciones Unidas para el Sahara Occidental, que es la MINURSO, que está presente en los territorios ocupados por Marruecos, pues no hace nada por velar por los intereses de la población saharaui. Hay tratados de pesca, tratados de agricultura con Marruecos, que perjudican además a los productores españoles de agricultura intensiva, no estoy hablando ya ni de lo ecológico, perjudican totalmente los intereses económicos españoles y sin embargo se le respeta a Marruecos lo que está haciendo en el Sahara Occidental y luego ACNUR pues reconoce a la población de los campamentos de refugiados saharauis, una población de 125.000 saharauis, y solo asegura la alimentación de productos básicos, que los productos básicos, os puedo decir de primera mano, que se reducen a harina, a 90.000 refugiados, con lo cual se quedan sin protección pues prácticamente 35.000 refugiados saharauis. Y esto lo vengo a decir porque son datos muy concretos que se pueden hacer extensivos a toda África, Latinoamérica y a cualquier país del mundo, básicamente. Y un dato que yo quiero que quede muy patente es que los países del tercer mundo, subdesarrollados, en vías de desarrollo, tienen el mismo derecho a nutrición segura que nosotros, no se nos puede olvidar. Y una cosa que es básica y fundamental es que no nos olvidemos de ellos, por supuesto, que no solo exijamos nuestros derechos como país del primer mundo, sino que no nos olvidemos de ellos y que aparte tengamos siempre presente que se les está esquilmando sus recursos para envenenar nuestra alimentación y a ellos se les está matando de hambre. Entonces nosotros tenemos una corresponsabilidad y eso tenemos que de alguna manera manifestarlo. Y me gustaría eso, que tuviéramos en cuenta pues que la tierra hay que repartirla, que hay que hacer una reforma agraria aquí en el primer mundo, en el tercer mundo y en todo el mundo, y que no se nos puede olvidar que el derecho a la nutrición no es solo nuestro, que es extensivo a todos los demás. Una pregunta en torno a algo que me dijo hace 15 años una investigadora del CSIC. Yo le preguntaba por los transgénicos, la cuestión de la salud en el tema de los transgénicos. Y me sorprendió que su respuesta fue que a ella no le preocupaba el tema de la salud con los transgénicos. No le resultaba preocupante, lo que le preocupaba era otra cosa, es que con los transgénicos cada vez se iba a concentrar más la posibilidad de dar comida, del grano, de desarrollar todo esto en unas cuantas empresas, cada vez más reducidas y en manos de menos personas. Es decir, que ella pensaba que había la posibilidad de que en 50 años la mayor parte de mucha comida estuviera en la posibilidad de crear esa comida y esos granos estuvieran en unas 50 empresas con un grupo
grupo reducido de personas cuál era el fin de la democracia, porque esa gente era los que iban a decidir los gobiernos y tal. Ella se lo planteaba en esos términos, más que incluso en el tema. Entonces, como de eso hace esa conversación hace unos 15 años, ¿qué ha pasado en estos últimos 15? Que ya falta menos para los 50, que ella preveía que podía pasar eso. Si vosotros habéis leído, valorado o analizado ese tema. Y la segunda, hay una cosa que no pensaba decir, pero como la compañera viene de Andalucía y yo también, hay una cosa por lo que no sí me siento obligado un poco a explicar lo que está pasando allí para los que sois de fuera. Muy brevemente. Voy a explicar lo que los bancos allí no solamente se están quedando con las casas, como en todo el país, se están quedando con las tierras. Y desde que se quedan con las tierras, se dejan sin trabajar. Hace un mes y medio vi 2 fincas cerca de Úbeda, en la provincia de Jaén, de unas 80.000 hectáreas cada uno. O sea, perdón, 80.000 olivas cada uno. Unas 160.000 olivas que dan, con una campaña este año, eso puede dar unos 10 millones de kilos, trabajo y comida para unas 60, para unas 120 familias. Estaba completamente abandonada desde hacía 2 años, desde que se había hecho el BBVA a cargo, o sea, dueño de eso. Yo creo que están deseando que ahora, cuando se seque toda la tierra, toda la hierba, que estaba mucho más alta, las gramíneas mucho más altas que nosotros, yo creo que estarán deseando, le pegarán ellos un cerillazo para cobrar el seguro. Y estamos hablando, por ejemplo, de este ejemplo de la provincia de Jaén, que tiene un 30% de paro. Es por lo menos inmoral, ¿no? Lo que está pasando. Eso es lo que está pasando, y de ahí que ya haya empezado hablando con la situación de la tierra en Andalucía, y me sentí obligado un poco a explicar eso para los casos. Voy a hacer una pregunta muy interesante. En vista de que es verdad que ha habido una separación entre el mundo rural y el mundo rural, ¿qué podemos hacer para que, ya no para reducirlo, porque ya está demasiado separado, pero sí para invertir la situación, hacer más cercanía? ¿No? Es que no te estaba dando vueltas cuando lo has dicho, y pero no se me ocurren muchas cosas. es lo que estamos diciendo todos. En realidad tenemos que cambiar todos. Somos todos los que tenemos el poder con un simple hecho vulgar, que es comer. Y con que no comamos lo de 10 multinacionales, lo que decía el señor de Andalucía, los cereales ya hace 15 años lo manejan 6 empresas en el mundo. Están comprados hasta el año 2024, el 85% de los cereales que se van a producir. Están comprados para especular, lógicamente, no van a estar comprados para garantizar la alimentación de nadie. Luego lo venderán a quien le dé la gana, al mejor postor. O sea, eso ya existe, ni siquiera contragénicos. Contragénicos, lo que pasa es que se vulgariza eso más todavía y no se sabe las consecuencias que va a llegar a tener. Pero es que con que no compremos Nestlé, con que no compremos Danones, con que no compremos mierda, pues ya está. Aunque nos jodamos y no comamos yogures, pues no nos va a pasar nada, saludablemente, desde luego. Porque es gastar el uso, ¿no? Porque en realidad ya no comemos un yogur, es simplemente que nos engañamos, que creemos que nos hemos comido un yogur. Lógicamente por 5 céntimos no vamos a comer un yogur, pero bueno, que la acción es nuestra y nosotros somos la democracia en todos los campos. Y no sé, cuando hablamos de campo y de agricultura, pero es que todo es el carpintero. Imaginaros todo lo que hemos hecho todos con el IKEA. Lo hemos puesto arriba del todo y creamos un país súper fiable y no sé qué a los noruegos. Luego, si vierten a lo de Anarcollar, que era de ellos, pues hasta luego, Lucas. Y son los más ecologistas del mundo. Pues ¿qué cojones van a ser los más ecologistas? Son los que tienen dinero, porque tienen muchísima riqueza y muy poca población por densidad de territorio, y ya está. Pero que somos nosotros los que tendremos que decir algún día pues que no. Pero lo de la estructura social del terreno es un concepto siempre social de todas las sociedades. Lo que creo que debería de servir de ejemplo, lo que nos ha pasado en Europa, y hay distintas fórmulas para conservar la tierra, para repartirla
sin hacer grandes cuentos políticos, porque todo el rollo, por lo menos en la democracia española, todos los cuentos estos que nos han montado de las reestructuraciones agrarias es mentira. Solo existió una ley de verdad de reparto de la tierra, que fue la del 31, la única. Lo demás es todo simplemente publicidad, pero no es necesario. Yo os aseguro que he tenido renta y he vivido bien y he hecho cosas mucho más interesantes cuando no tenía nada, ni tractor, ni tierra, ni nada. Te vas al campo y arrendas tierras y compras un Motransa reventado o te vas con una mula, pero no necesitas. Eso depende también del territorio, porque Sí, donde yo vivo te puedo asegurar que con los propietarios que tenemos a Mario Conde, que tenemos a Ortega Cano, que esa gente no te van a arrendar nada y no te van a dar nada. Que yo me he criado en un pueblo donde la gente estaba pasando hambre y las tierras vaya y hay de ti si se te ocurría con un espárrago. Pero que es la historia de la estructura social. Por eso digo que lo tenemos que utilizar como, no sé, las primeras revueltas antes de la guerra civil no es ningún problema político, aunque también había un problema político de base, pero en realidad es la necesidad de un crecimiento demográfico y una necesidad de alimentación que no existen, y ya está, no hay otra cosa. Entonces hay tierras, pues no sé, en mi zona las primeras palizas y los primeros líos de la Guardia Civil es por saltarse la gente a robar bellota. Pues eso es siempre el mismo ejemplo. Lo que pasa es que tenemos unos huevos, los países que hemos pasado por esa fase de invertir en tierra en países del tercer mundo, Madagascar, Mozambique, hay países completos, comprar la tierra. Les van a dejar que estén mientras les interese a los chinos o a los japoneses, pero que está comprada toda tierra fértil, libre, virgen. Cuando les dé la gana de ir a montar allí 800 hectáreas de tomate, pues irán, porque es suya la tierra, la han comprado y ya. Entonces, pero eso es un problema social que creo que es ya matemático, que eso se puede solucionar, pero no hace falta ni siquiera allá Mario Conde. Yo tengo una explotación ahora, no de una parcela completa, sino de varias, de 140 hectáreas. Y empecé hace 15 años de nada. De eso, más o menos el 50% es arrendado. Te aseguro que con 10 hectáreas y una yunta viviría 100 veces mejor y haría mucho mejor las cosas. Es un concepto de equivocación, de entrar a la rueda. Os tenía aquí puesto un ejemplo de mi zona. En el 86, cuando entramos a la Comunidad Europea, había en mi zona 62.000 familias que vivían del viñedo. Había 4.000 bodegas. Nos meten en la película, o nos metemos, porque vamos a ser muy europeos y de puta madre y no sé qué, cuántas historias más. Estamos en el 2011, el último censo que hay 12.000 familias viviendo. Eso sí que es paro, lo que comentabais antes de cuánta gente se ha quedado parada por esos olivares abandonados. Pero es que los olivares que no están abandonados también están creando paro día a día. De ese sentido, 1.000 familias a 12.000 en 20 años, 25 años que estamos en la Comunidad Europea. Pues ya está. Y han movido dinero para aburrir. Y hasta el año 66, yo me acuerdo que en mi pueblo, cuando entonces iba con las ovejas y eso, y mi padre me explicaba esta tierra no sé quién, esta tierra no sé cuántas, siempre el buen agricultor le iba comprando al señorito una fanega cada año. Hasta el año 86. Pues en el año 86, quienes saben hacer los papeles son los señoritos o los secretarios de los señoritos. No han vendido desde entonces nada. Pero para eso hay políticas y historias, y es que eso no es. Si es que no es opinable, si es que es lo que es y ya está, no hay. Encima, en el año 76 teníamos las 670.000 hectáreas de viñedo de secano, ahora tenemos 440.000 de regadío, producimos más que con las otras, con lo cual tenemos más excedentes, encima de variedades que son homogéneas, que están en todo el mundo, que están en Sudáfrica, que están en Oceanía. Pues es que todo es lo mismo, si siempre lo mismo. Creo que ya está, dicho y hecho, no es cuestión de redundar en cifras. Es si queremos comprar la mierda o aguantarnos y buscar donde hay otra cosa. Si somos nosotros, pero si somos nosotros, que no es nadie, que el mercado somos nosotros. El mercado está claro que se retroalimenta él solo y él sabe buscarse sus películas. Si seguimos comprando Nestlé, pues Nestlé seguirá siendo cada vez mayor y hará lo que tenga que hacer para ser más rentable. No lo llamo mucho. Bueno, yo creo que se
se han dicho cosas interesantes. La reforma agraria es muy importante, yo creo que sí, pero ¿cómo empujamos una reforma agraria si no hay una conciencia de otra alimentación? O sea, no lo voy a eliminar, lo que quiero decir es que primero hay que avanzar en distintas direcciones y una de ellas es, para que pueda haber un apoyo, y además en un contexto en el que se están quedando tierra los bancos, en el que tiene que haber ocupaciones de esas fincas, para que se pueda, pues eso, gente que no tiene recursos, pues lo suyo es que, igual que cuando no tienes casa, ocupas la casa, si no tienes recursos, pues ocupas la finca para utilizarla y tal, y simultáneamente banco de tierras, pero para que haya una movilización social que entienda que la alimentación es algo que nos han expropiado y nos han quitado, y es importante que en los países ricos no nos parece que nos falte derecho a la alimentación, y está muy disminuido, tiene que haber todo un trabajo de sensibilización desde otros lugares. Y luego, para poder tender la mano a aquellos que se ponen, porque claro, es muy fácil ocupar la finca, es difícil, pero es muy fácil ocupar la finca y ponerse a cultivar. Y luego, ¿qué pasa? La mayor parte de los problemas, siempre todos los agricultores te dicen, la comercialización. Todo se traduce ahí. O sea, se hacen unos planes, unos diseños muy buenos. Puede haber gente que sepa, que no sepa cultivar. Se aprende, no se aprende, tal. Bien, todas esas disquisiciones, si hay agua, si no hay agua, qué se produce, qué es lo mejor que debe producirse en esta tierra. Y hay veces que se ponen a producir, se ocupan fincas y se ocupa con el modelo convencional y con el herbicida y con todo lo demás. O sea, vamos a pensar que se hace todo, pero al final tú necesitas una población que considere que tiene que alimentarse de eso y no de otro lado. Entonces, es imprescindible crear las condiciones para apostar por otra forma de alimentación, vale decir otra forma de relación. Entonces, no es que lo niegue, sino que digo, para poderlo apoyar, para que haya una sensibilidad social que diga, tenemos que cambiar las relaciones de poder con respecto a la tierra, tiene que haber gente que desde el otro lado lo crea y lo apoye y lo sustente. Igual que cuando se habla de agroecología, pues tiene que haber gente, porque si no se ponen a producir en ecológico y luego cuando llega el momento de la recolección, ¿dónde está? ¿A quién se lo vendo? Al distribuidor, al que te lo manda a Perpiñán, al que te va a decir no ahora a este precio, a este otro, y entonces está reproduciendo las mismas reglas y las mismas relaciones. No, o sea que es ampliar los campos, no es reducir, decir, este es más importante, necesitamos todos y además necesitamos apoyarlos simultáneamente. Es igual que necesitamos, para poder hablar del derecho a una nutrición segura de todas las personas en todos los pueblos, tenemos que revisar nuestro patrón de carne, pero así, sin más. No podemos seguir comiendo carne para cenar y carne para dormir, para al mediodía, porque no se sostiene, porque entonces estamos alimentando al modelo de distribución, de producción global de alimentos, y estamos alimentando a la producción en base a cereal, que va a ser necesariamente en muy pocas manos, y que, bueno, había gente, o sea, el tema de salud siempre ha estado minusvalorado, ninguneado, ocultado. Ahora mismo ya hay investigaciones muy solventes y siguen ocultándose, se sigue persiguiendo a los científicos que dan esos datos. Dicen que sus investigaciones no son solventes. O sea, ¿por qué? Porque las multinacionales no pueden permitir que se diga que cuando tú estás alimentando a una vaca con maíz transgénico resulta que va a tener más problemas en los partos, que va a tener más mastitis, que va a tener indigestiones, y para un rumiante una indigestión es un problema muy gordo para el ganadero. Todas esas cosas no se investigan, pero es que tampoco interesa investigar qué pasa cuando a una persona la vas a alimentar sobre la base de una carne que ha estado alimentada con maíces transgénicos o con sojas transgénicas. Eso no interesa y entonces se desvía la atención. Pero el problema de salud es uno de los problemas más gordos, porque está poniendo en evidencia que esa forma de producir no es saludable, y poner eso encima de la mesa es decir, esto tendría que estar prohibido, igual que cuando decimos que la Coca-Cola tiene
más de la dosis máxima recomendada de consumo de azúcar, y habría que decir, este producto tiene que estar prohibido, que esté en los colegios, que esté en dispensadores accesibles a los niños, y etcétera. Y no es que ese sea autoritario, es que eso es salud pública. Pero claro, eso no nos parece democrático, nos parece que no es acorde con el respeto a todas las identidades. Bueno, ese es el respeto al libertinaje de las multinacionales, y tenemos un poco confundido el concepto. Entonces, es importante plantear que los alimentos transgénicos son inseguros, y que además, si no son inseguros aquí y ahora, están siendo inseguros ahora, en otras partes del mundo, porque les están fumigando directamente, porque transgénico significa herbicida, sistemáticamente, significa erosión del suelo, significa que esos suelos no van a poder estar libres de contaminantes durante muchos años, y que todo eso nos lo vamos a comer quien se vaya a alimentar de eso. Y entonces, encima, las tierras más fértiles en manos cada vez, porque claro, los que echan las cuentas de los mercados de futuro saben muy bien dónde está el problema, y el acaparamiento de tierras en África lleva más de una década funcionando. Nos hemos enterado hace 4, pero ahí están, y China es uno de los países que más está expansionando, porque como tiene una población en expansión, pues está, y nosotros seguimos, en el fondo, aunque no compremos esas tierras, estamos haciendo eso. Porque ¿qué significa que nuestra ganadería y nuestra forma de alimentación esté en base a cultivos que se están produciendo en Argentina, en Brasil pues significa eso. La hayamos pagado, no la hayamos pagado, estamos haciendo una erosión. Sin embargo, si toda la población hace un reconocimiento y se da cuenta de que no puede seguir comiendo, además una alimentación que nos está envenenando, es que estamos teniendo un montón de problemas, de enfermedades que nos cronifican una vida inadecuada, llenos de medicamentos, con problemas de movilidad. O sea, que muchas de las personas que tienen ya una enfermedad cronificada, es que su calidad de vida está muy deteriorada, y eso forma parte de la dignidad de las personas. O sea, que estamos hablando de eso. Pues tendríamos que revisar, y claro, en cuanto que dejáramos de apoyar una forma de alimentación así, el chiringuito no puede sostenerse. Pero tampoco vale solo con que cada uno, desde su casa y desde su lugar, se plantee. O sea, la frase de que todos votamos comprando o no comprando a las multinacionales es válida hasta cierto punto, porque lo que tenemos que crear son estructuras contrarias, estructuras que creen las condiciones para apoyar a los agricultores que queremos apoyar, a los jornaleros que queremos apoyar, con estructuras nuestras. Eso es lo que puede permitir. Si se habla, cuando una fábrica ha quebrado, de que los propios trabajadores se queden con la fábrica y la pongan en producción, cuando hablamos de alimentación tenemos que hablar de lo mismo. Tienen que ser nuestras propias estructuras, porque si no vamos a ir a las estructuras del enemigo. Se están cerrando todos los pequeños comercios, todos los mercados de abastos, todo va cada vez en grandes superficies o medianas o pequeñas, todas de los mismos. O sea, no es solamente un problema de quién tiene la propiedad de las semillas, es un problema de quién tiene la propiedad de la distribución, porque la distribución está siendo ahora quien está poniendo los precios al productor y al consumidor, y quien está haciendo todo el negocio, y quien nos está poniendo la pista de cuáles son los alimentos que tenemos que comer, no porque sean más saludables, sino porque son los que a ellos les dan más beneficio. ¿Sabéis que las grandes superficies no hacen estadística, y por lo tanto el Ministerio no la hace, de las verduras ecológicas y de las frutas ecológicas que se comen en nuestro país? ¿Por qué? Porque no les interesa, porque para que una verdura esté en un stand en unas condiciones presentables, tiene que haber mucha gente que va a comprarla, y si no hay un tirón de ese producto, ellos tienen pérdidas, y ellos no quieren apostar por las pérdidas. Por eso solamente ponen la alimentación de transformados. Y entonces no hay el Ministerio no te da estadísticas del consumo interno de frutas y hortalizas en nuestro país, cuando si tú comparas, es en el producto donde puedes notar que hay unas diferencias sensibles, tanto en sabor como en precio, porque si trabajas con unas distancias y con menos intermediarios y pactando con los agricultores lo que van a cultivar, es que eso, y sobre todo cuidándoles en verano para que no tengan que tirar toda la producción, pues eso tiene un precio muy asequible y muy razonable y muy parecido al precio del convencional. Bueno. ¿Qué pasa? Que ya estamos pasados de hora.
Ay, no quiero quitarle tiempo al siguiente.